más de 60 metros de altura, más de 1600 metros de recorrido, 120 kilómetros de velocidad pura, 3.5 fuerzas G, miles de toneladas de acero, millones de kilómetros recorridos, millones de pasajeros de todo el mundo y miles de momentos icónicos a lo largo de 20 años de la mejor montaña rusa de México y Latinoamérica. Para celebrar las 2 décadas de la apertura del roller coaster más importante de Six Flags México, disfrutarán de un documental donde sabrán más a detalle de la mano del entusiasta número 1 de la atracción y altos mandos del parque de sus respectivas áreas, cómo es esta montaña rusa, como datos curiosos, momentos icónicos, el proceso de construcción, la historia, su operativa, sus zonas y procesos de mantenimiento, con la finalidad que conozcas todo lo que necesitó y conlleva tener esta atracción, para que así podamos celebrar en grande a Superman el último escape. 20 años del Titán de Acero. ¡Comencemos! El 19 de noviembre del 2004 inicia la historia de la icónica montaña rusa, que hoy en día no solamente representa la atracción estrella de Six Flags México, sino también la atracción más importante de México y Latinoamérica, Superman, el último escape. Durante la madrugada del 19 de noviembre, Six Flags le dio la bienvenida con un magno espectáculo de juegos pirotécnicos, quien en secuencia con el movimiento del tren durante su vuelta inaugural, dieron un show que hasta la fecha ha sido catalogado como uno de los mejores, sino que el mejor espectáculo que Six Flags México ha brindado a lo largo de su historia. Y claro, para una montaña rusa legendaria, se tenía que hacer una apertura legendaria. Una vez que abrió sus puertas, Superman logró romper múltiples récords de altura, longitud y velocidad, además de ser la única hypercoaster en México y Latinoamérica, contando con una altura máxima de 62.48 metros en la parte más alta de la vía, una longitud de vía de 1632.85 metros y una velocidad promedio de 120 km por hora, aunque esta velocidad ha variado dependiendo de las condiciones climatológicas y de peso de los trenes, yendo a tener velocidades desde los 118 km por hora hasta los 126 km por hora, y alcanzando hasta 3.5 fuerzas G máximas en algunos puntos del recorrido. Además de que al ser una montaña rusa de gran capacidad, cuenta con 3 trenes operativos y uno adicional de reserva, pesando cada uno de estos trenes 7 toneladas y media, y que logran mover hasta 1600 personas en una hora durante su máxima capacidad. Estas son características que vuelven a esta roller coaster única en todo el mundo. Pero para poder tener una montaña rusa de estas magnitudes, fue necesaria una gran planeación por parte del equipo de Six Flags México. Y para conocer este proceso, será necesario adentrarnos a los orígenes de Superman el último escape, el cual será contado por uno de los altos mandos del parque, quien estuvo presente desde el origen de la idea de la hypercoaster hasta su primer día de operaciones. Así que es momento de viajar al pasado y conocer la historia de nuestro querido Superman. Surge pues precisamente por la necesidad de tener una montaña icónica, un roller coaster icónico que tuviera características únicas y que estuviera aquí en México, ¿no? Para que en Latinoamérica fuera una novedad y en aquellos momentos pues ayudara al parque, que tenía pocos años. Como ustedes saben, Six Flags llegó a México en abril de 1999, entonces apenas para cuando abrió Superman, apenas eran 4 años y medio, 4 años y meses, entonces era necesario tener algo muy especial. Y en ese momento fue una montaña icónica y sigue siendo además. Hoy sigue siendo la montaña más grande del parque, la montaña más grande de Latinoamérica y bueno, sigue siendo la consentida. Su fabricante es Chance Morgan, fue una alianza que hizo Morgan con Chance en un momento dado, no es D.H. Morgan como tal. Entonces
se eligió porque finalmente esa unión de esas dos compañías logró hacer una empresa con muchísimas capacidades de crear una montaña a la medida, un roller coaster totalmente diseñado para este parque. La idea era que cubriera todo el parque y se logró. Al final se cubrió todo el parque con ese roller coaster. Este fue un diseño nacido del ingenio del que entonces fue nuestro COO, nuestro Chief Operating Officer, el señor Gary Story, que en paz descanse. Él lo dibujó atrás de un mantelito de un restaurante. Dijo, a ver, va a ser más o menos así, y quedó muy parecido a lo que él dibujó. La intención fue que entraras muy pegadito a nuestra entrada principal, en el pueblo mexicano, y que luego te llevara a recorrer todo el parque. Entonces este juego te lleva a recorrer todo el parque hasta el área de Hollywood y de DC Universe, y te regresa y vuelves a quedar en el pueblo mexicano. Entonces era eso, que se volviera una montaña icónica, que la vieras de todo el parque y que hicieras un recorrido muy interesante. El que llegue con colores blancos, ese era el primer, y era por temas de que no se rayara en el transporte y demás, por eso se pintó aquí. Eso blanco que veías era el primer para proteger las estructuras de acero. Y bueno, Superman se eligió el nombre pues, por ser uno de los superhéroes más importantes, ¿no? de DC Universe. Y los colores, bueno, pues evidentemente pues, son los de Superman. El amarillo de las vías, el azul de las columnas, el rojo. Los trenes también, todos con combinaciones de color plata, un tren amarillo, uno rojo, uno azul y ahora el nuevo tren plata con plata. Son 4 trenes, aunque es una montaña preparada para operar nada más con 3 trenes, pero siempre tenemos un 4º tren para cualquier necesidad que tengamos. En el terreno donde se construyó era una de las partes laterales del parque, entonces no interferíamos con la operación normal del parque al momento. Se necesitaron más de 20 grúas en un momento dado, grúas que iban con un alcance desde los 5 hasta los 100 metros de longitud de pluma y desde las 10 toneladas hasta las 150 toneladas. Y en un momento se trajo una grúa de 200 toneladas para montar la corona, la parte más alta del levantador. Luego me preguntan y me dicen, ¿a poco eso pesa 200 toneladas? No, no pesa 200 toneladas, pero para tener la capacidad de levantar la pluma a esa altura, conforme las grúas van levantando la pluma, van perdiendo capacidad de carga. Pues la grúa de 200 toneladas fue para alcanzar los 85 metros que necesitábamos para poder elevar la corona y poderla poner. Y bueno, fue básicamente eso, las grúas, los camiones de transporte para mover las piezas y poderlas armar e ir sorteando los obstáculos del propio terreno. Los mayores retos que tuvimos básicamente fue la coordinación de la llegada de las piezas para ordenarlas de manera adecuada conforme se iban a ir necesitando y poder armar de la mejor manera y no bloquearnos solos. Eso yo creo que fue el principal reto para lograr tener todo en orden e irlo metiendo en la forma en la que necesitábamos, igual que el acceso de estos equipos, de estas grúas que te platico, que son muy grandes. Yo creo que esos fueron los retos más importantes. Fue construida por un equipo totalmente de mexicanos, ¿no? Eso es importante decir, la cimentación fue hecha por mexicanos y el montaje fue hecho 100% por mexicanos, bajo la supervisión de los fabricantes, que siempre mandan un supervisor, pero el equipo de construcción estuvo conformado exclusivamente por México. Fabricada en los Estados Unidos por Charles Morgan, pero pues armada y montada y cimentada aquí por México. Entonces sí, de cariño claro que podemos decir que es totalmente mexicano. A lo largo de 20 años de historia, Superman el Último Escape no solo ha logrado divertir a millones de pasajeros a lo largo de su recorrido, sino también ha conseguido varios triunfos y momentos icónicos. Por ejemplo,
tuvo participación dentro de la película No se aceptan devoluciones, protagonizada por Eugenio Derbez y Loreto Peralta. También fue partícipe de algunos torneos internacionales de montañas rusas, como Insane Coaster Wars y Tournament of Thrills 2, en los cuales la Hypercoaster mexicana fue en ambos torneos ganador, además de que es considerada a nivel mundial dentro de las 100 mejores o inclusive dentro de las 50 mejores montañas rusas alrededor del mundo, siendo que hay más de 2.400 montañas rusas operando alrededor del planeta Tierra, por lo que hablamos de un titán si a roller coasters nos referimos, el cual tiene muchas cualidades, inclusive para el amor, ya que el 28 de agosto del 2010, Superman fue uno de los principales testigos de la única boda llevada a cabo en una montaña rusa en México, donde dos entusiastas de los roller coasters unieron sus vidas de una manera épica y única. Donde todos estos acontecimientos y logros fueron posibles gracias a dos áreas importantes dentro del parque. La primera, que es la de operaciones, ya que ellos se encargan de velar por la seguridad de los visitantes y de darle vida a este gran roller coaster. Una tarea que no es fácil de realizar y que conlleva muchas responsabilidades, por lo que un alto mando dentro del equipo de operaciones nos va a explicar cómo se opera y cuáles son los protocolos necesarios para poder poner a funcionar esta mega máquina de acero durante el día a día operativo del parque. En particular Superman está dividido en varias partes del recorrido. Un recorrido es la estación, otro es el levantador y tenemos distintos bloques de frenado, que es donde normalmente el tren se detiene, que es el bloque A, el bloque B, que es en la parte de atrás de Gótico, que está por Batman, y el bloque C, que es atrás de la estación. Entonces así es como está dividido. En la estación es en el único lugar donde tenemos control mediante el panel de control para poder abrir, cerrar las barras, abrir las puertas, cerrar las puertas de la estación y poder despachar el tren. Todos los mecanismos que nosotros tenemos operativos son bajo las normas y políticas ASTM. Entonces, con base en estas normas y políticas son las que nuestro parque y toda la operación del parque se rige. Para poder operar el juego, pues obviamente hay unas certificaciones previas que se les hacen a los operadores para poder operar el juego. Tienen evaluaciones antes de entrar al parque para ser candidatos a operar un juego y posteriormente, dependiendo la posición que vayan a operar en el juego, es el tipo de certificación que tienen. Esta certificación se las hacen los supervisores con base en todas estas políticas ASTM. Para los operadores es una responsabilidad muy importante. El operador que está operando Superman es de los operadores que más experiencia tienen en el parque. Todos los juegos están dentro de una tabla de jerarquización, en donde Superman obviamente es nuestra montaña más importante. Entonces ellos, dentro de su plan de desarrollo como operadores, van creciendo dentro de esta tabla y pues obviamente el juego más importante es Superman y la mayoría de los operadores quieren llegar a operar ese juego. Para poder llegar a operar ese juego necesitan obviamente tener experiencia en otras montañas, en otros juegos y en diferentes posiciones para ser candidatos a operar ese juego. Entonces siempre el parque va a tener ahí en el panel de control de Superman a los operadores más experimentados y pues cuáles son los retos. Por ejemplo, ahorita que está operando el juego con 3 trenes, tiene que ser una operación muy rápida. La gente tiene que ir bien sentada, con las barras bien acomodadas. Todos los sistemas de seguridad se deben de revisar y no debe de haber ninguna distracción por ningún motivo. La seguridad es nuestra más alta prioridad y por ningún motivo debe de haber una distracción. Para el panel de control de Superman está dividido en 3 colores, que es verde, amarillo y rojo. El verde es lo que los operadores usan todo el tiempo, que es en donde se abren las puertas, se cierran las barras, abren las barras y donde se despacha el tren. La parte roja son las partes de emergencia. ¿Qué puede ser una emergencia? A lo mejor que tengamos que detener el juego en alguna zona de frenado porque veamos alguna situación que pueda ser peligrosa para la operación. Por ejemplo, si en caso de un sismo, todos los trenes tienen que llegar a la estación y bajar el juego. No podemos detener un juego dentro de una zona porque puede ser más peligroso. Entonces todos los juegos dentro de un sismo tienen que terminar su ciclo y ahí bajamos a la gente. Y la parte amarilla, que es la parte que usa el área de mantenimiento.
Una vez que el área de mantenimiento le entrega a nosotros operaciones el juego diciéndonos que ya está listo para operar, nosotros hacemos un checklist con base en estas normas que te comentaba ASTM, en donde se revisan de manera visual y de manera física diferentes cosas, desde las puertas de entrada del juego, las barras de seguridad, los cinturones de seguridad, que las estaturas estén en la posición correcta, y antes de poder abrir el juego al público se da un ciclo en vacío con cada uno de los trenes. Una vez que todo este checklist ha sido llenado y completado, se va firmando cada punto y es cuando se puede abrir al público. A lo largo de 20 años, hemos visto que el equipo de operaciones ha hecho un gran trabajo para que Superman, el último escape, pudiese operar de manera eficiente y segura. Pero como mencionamos anteriormente, su correcto funcionamiento se debe a dos áreas importantes. Y aunque a diferencia de la parte operativa, esta no se logra apreciar a gran detalle, sí es de vital importancia para que la montaña rusa pueda operar de manera segura. Y esa es el área de mantenimiento, quienes son los responsables de revisar y mantener la atracción en óptimas condiciones, y quienes han hecho un gran trabajo durante estos 20 años. Por lo que vamos a comprender de la mano de un alto mando del equipo de mantenimiento qué es lo que hace esta área detrás del funcionamiento de la atracción, además de que nos llevará a conocer de manera exclusiva estas zonas de mantenimiento y algunos de los componentes que conforman a este gran roller coaster para su correcta operación. El operador siempre, cuando el técnico, después de que hace su inspección de verificación todos los días, al entregar el juego a operaciones, siempre se lo entrega en modo automático. Un operador siempre va a operar en modo automático. Lo único que tiene como manual, entre comillas, sería la apertura y cierre de puertas, la apertura y cierre de barras de seguridad y apertura de cinturones de seguridad. Sería lo único que puede manipular en manual, por así decirlo, porque una vez que el tren fue revisado, tiene todas las barras cerradas, todos los cinturones de seguridad cerrados y las puertas cerradas, el operador depende de un segundo operador que está en un panel remoto, donde confirman los dos que el campo visual está completamente libre, no hay ningún objeto, ninguna persona dentro de una área donde no pueda estar, y entonces es como pueden mandar el tren. Una vez que se confirman estas dos señales, en ese momento todo el sistema trabaja de manera automática. El PLC al final del día es el cerebro del juego, ¿sí? Su nombre en español sería control lógico programable. Es el lugar o el equipo donde se mete toda una lista de instrucciones lógicas para que se pueda llevar paso a paso ese tiempo y movimiento que te comentaba yo desde hace unos momentos, donde cuando se cumplen los tiempos y los movimientos va dando paso a que siga la secuencia del movimiento del tren, y entonces dependiendo de todos los elementos que se va cumpliendo y de la posición donde está el tren, vamos a poder abrir frenos, cerrar frenos, mover cadena, abrir puertas, todas las funciones que tiene la montaña van en función de una secuencia lógica, ¿sí? Para que se pueda abrir una puerta tienes que tener el tren en posición. Para que puedas abrir las barras de seguridad tienes que tener el tren en posición. Si no está el tren en posición, no se van a poder abrir las barras. Si no tienes el tren en el levantador, no va a abrirse los frenos del bloque B. O sea, todo tiene que ser, lleva una secuencia y nada se puede adelantar o brincar, porque al ser una computadora sigue instrucciones sin preguntar si está bien o está mal. Simplemente sigue la instrucción de acuerdo al programa y reacciona ante los eventos y tiempos que se están cumpliendo. Bueno, esta es una válvula check. Esta válvula lo que hace es que permite el flujo del aire hacia el tanque
no permite que se regrese el aire. Entonces, con esto garantizamos que una caída de presión siempre va a estar garantizado el frenado, porque tenemos aire de respaldo. Arriba es el módulo de control, donde están las demás válvulas para la operación correcta de los frenos. Son los chasis de las balatas. Esas piezas que tenemos ahí se llaman quillas, que es la parte que va en la parte inferior del tren, donde cuando pasa por todos los frenos, la quilla pasa en medio de las balatas. Cuando se abre, circula libremente, y cuando se lo bloquea porque están cerradas, es cuando lo detiene. En cada uno de los trenes tenemos 3 tipos de ruedas. La primera, que es la rueda de carga, que es la rueda de mayor diámetro, que es la que soporta al tren, y esa rueda es la que permite que el tren se desplace de un lado a otro. Tenemos una segunda rueda, que es la rueda guía, que esa normalmente va por la parte interna de los tubos donde se soporta el tren. Esas ruedas, su principal función es asegurar de que el tren siempre va a estar alineado y deslizándose dentro de la misma vía. La tercera y por último, si no menos importante, es la rueda upstop. Esta rueda es la que va por la parte de abajo del tubo y es la que cuando tú haces los cambios bruscos de sentido porque llegaste a la parte alta del levantador, por ejemplo, en esos cambios la rueda es la que impide que el tren se levante de la vía, y con estas 3 ruedas garantizamos que se desliza el tren y siempre va a estar seguro en su posición. Para el mantenimiento del día a día, sí es esa zona el área de mantenimiento. Más sin embargo, nosotros tenemos mantenimientos ya preestablecidos para cada uno de los juegos, que van desde una inspección diaria, una inspección semanal, mensual, trimestral, semestral y anual. En algunos casos puede ser hasta bianual. Todo va a depender de las recomendaciones que dé el fabricante, de las recomendaciones que den las normas ASTM, y todo eso se suma las recomendaciones que tenemos de nuestro departamento de ingeniería. Cuando nosotros tenemos que hacer un mantenimiento mayor anual, el tren se retira del juego, lo llevamos a un hangar de mantenimiento donde el tren es desensamblado completamente, se pela, se retira toda la pintura. Tenemos un laboratorio externo que viene a hacer un análisis de todos los metales, se llaman pruebas no destructivas, donde puede ser por medio de radiografía, puede ser por líquidos penetrantes, ultrasonido, y la cuarta son partículas magnéticas. Con estas pruebas, son pruebas que no son invasivas al material y podemos determinar la consistencia tanto externa como interna del metal y poder garantizar con esto la vida del mismo. Después de que se tienen las pruebas y el laboratorio aprueba todo y cada uno de los elementos, se toman medidas, se toman lecturas, y si todos los equipos siguen estando dentro de parámetros, se pueden volver a utilizar. Hay piezas que de acuerdo al fabricante tienen que ser reemplazadas sí o sí por un periodo determinado. Puede ser por un número determinado de ciclos o puede ser por el tiempo de vida o lo que se cumpla primero, pero va a depender ya de lo que nos esté pidiendo el fabricante, las normas y nuestro corporativo. Por ejemplo, las vías, de acuerdo al fabricante, otra vez, todos los mantenimientos que nosotros hacemos a los juegos, tomamos primero como referencia al fabricante, a los manuales del mismo, a las normas ASTM y al corporativo. Y en base a esto, todas las estructuras y todas las vías de los juegos son recorridos por lo menos 2 veces al año, completitas, desde el principio hasta el final. Se toman lecturas de apertura y cierre de vía,
se toman, se vuelven a retorquear o se hace un muestreo del apriete de la estructura. Tenemos en algunos casos, porque así lo pide el fabricante, hacer pruebas no destructivas también a las vías. Todo va a depender de lo que nos esté pidiendo cada uno de los fabricantes y los manuales. El principal reto y lo que tenemos que y para lo que trabajamos día a día es trabajar para que la montaña siempre trabaje con la mayor seguridad posible, para que garanticemos que el visitante puede subir a disfrutar del recorrido y que tengamos la seguridad de que va a llegar a la estación, y él en lo único que se tiene que preocupar es de sentir la sensación, las Gs y toda la adrenalina que va a vivir en el recorrido, porque de la seguridad nos encargamos nosotros. Obviamente nosotros siempre tendremos que estar trabajando para no llegar a un mantenimiento correctivo y siempre poder estar trabajando en ese mantenimiento preventivo, porque por eso llevamos el control de las horas de funcionamiento, los tiempos de vida de cada uno de los elementos, para poder hacer los cambios de acuerdo a las necesidades de cada uno de los elementos. Y como lo pudieron apreciar a lo largo de este documental, Superman: El Último Escape conllevó una gran historia y esfuerzo por detrás, donde para nosotros como visitantes puede parecer solo un gran recorrido de 3 minutos aproximadamente, pero que en realidad necesitó y necesita de un gran equipo para poder seguir siendo la mejor. Por lo que los equipos del corporativo, planeación estratégica, ingeniería, operaciones, mantenimiento y un sinfín de personas que han tenido la gran labor de poder brindar millones de momentos de diversión y adrenalina al unir sus esfuerzos día a día para lograr poner en operación a una de las mejores montañas rusas del mundo, como lo es Superman: El Último Escape. Por lo que para cerrar este documental, los altos mandos del parque comentarán qué es lo que significa Superman para Six Flags México. Sigue siendo nuestra atracción más importante, es el roller coaster más grande del parque, es el roller coaster más importante. Entonces eso pues es muy complicado que alguien se lo quite, porque además los hyper roller coaster han dejado de ser fabricados en el mismo número, con la misma continuidad que antes. Son montañas muy grandes, requieren de muchísimo espacio y es complicado. Entonces pues sigue siendo la atracción más grande del parque, la montaña más grande, el roller coaster más grande. Entonces hoy sigue siendo así, de haber sido un juego tan icónico, tan representativo, y hoy sigue teniendo esa importancia. Pues es mucho orgullo, es mucha felicidad, es una gran responsabilidad y obviamente, ¿no?, conlleva un gran compromiso poder operar esta montaña, que es de las más rápidas de toda Latinoamérica. Se siente emoción, se siente ese orgullo de decir que somos los responsables y somos los encargados de poder garantizar que la gente disfrute, que la gente sea feliz. Sí es orgullo, sí es responsabilidad, y pues te impulsa a seguir haciendo tu trabajo con el mayor estándar todos los días. Siempre tienes que probar y experimentar cada una de las demás y cada uno de los demás juegos, porque va a depender de acuerdo a tus gustos y a tus emociones qué es lo que más te guste. Pero Superman hoy por hoy sigue siendo la montaña más grande que tenemos. Una montaña rusa, millones de historias por contar y un sinfín de conocimientos que el día de hoy pudimos descubrir un poco y que hacen posible el funcionamiento de un legendario roller coaster de acero de clase mundial a lo largo de estas 2 décadas, y que sin duda alguna seguirá escribiendo su historia por muchos años más. Por lo que es momento de celebrar y subirnos a esta icónica atracción para crear momentos y anécdotas que solo una montaña rusa tan única nos puede dar, como lo es Superman: El Último Escape, 20 años del Titán de Acero.